Somebody might say, well, where's the rapture? There's no rapture anywhere. Una vez más con ustedes, Claudio desde Argentina. Este video es la tercera parte sobre escatología con el pastor John MacArthur en esa conferencia de pastores que pasó ahora de este año 2023 allí en la iglesia Grace Community Church, la conferencia de pastores que se hace todos los años, donde ese 10 de marzo, viernes 10 de marzo, MacArthur cerraba la conferencia con una predicación sobre escatología. Sorprendió a muchos, y tengo que reconocer que en ese momento, cuando estaba escuchando esta predicación de MacArthur, estaba muy pendiente a lo que MacArthur iba a decir sobre la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Pasaba media hora, un poquito más de media hora, y MacArthur no hablaba del rapto de la iglesia. Y de repente comencé a preocuparme, pero luego MacArthur habló directamente sobre el rapto de la iglesia. No, el punto era, mi miedo era que MacArthur de repente cambiara su posición escatológica, pero no fue así. Gracias a Dios no fue así. Pero también sabía que MacArthur tiene una convicción desde siempre en escatología bíblica, nunca cambió su posición. Pero de repente pensé que, como hace rato MacArthur no estaba hablando sobre los tiempos finales, sobre escatología, pensé en un momento, me imaginé que MacArthur quizás había cambiado su posición, pero no. MacArthur sigue con la misma convicción y no confunde la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia, como muchos lo hacen, y muchos han cambiado su posición escatológica, confundiendo el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo, como vemos allí en Mateo 24, y como vemos que MacArthur enseñó en el libro de Zacarías. MacArthur, recuerde, se centró en Zacarías, en esa predicación que hizo, en ese cierre, predicó allí en Zacarías, y es donde MacArthur dijo que Zacarías, el libro de Zacarías, es el terror de los amilenialistas. Y aquí MacArthur usó esta etiqueta milenial, pero podemos quitar esa etiqueta amilenial y simplemente milenialismo. Es solamente una etiqueta para un grupo de personas que interpreta de una manera que considero que no es una interpretación válida bíblica, el amilenialismo sobre escatología. Fallan ahí. Así que MacArthur por eso también hizo un llamado al movimiento reformado. Este fue el llamado de MacArthur hacia el movimiento reformado, que tienen una escatología amilenial. Simplemente la etiqueta es para que identifiquemos a un grupo de personas que interpretan de una manera que consideramos, por lo menos yo considero, y el pastor MacArthur también, y muchos otros pastores, que en escatología bíblica los reformadores fallan, alegorizan, espiritualizan las profecías bíblicas futuras.
Y vimos en la segunda parte de este video, dije que los amilenialistas, o vamos a quitar esta palabra, por ejemplo, hagamos de cuenta que quitemos la palabra, esta etiqueta milenial, y simplemente vamos a decir que ciertos cristianos, ciertos pastores o maestros en escatología bíblica, porque consideramos que muchos pastores, muchos cristianos no interpretan correctamente las profecías bíblicas que encontramos en las escrituras. Entonces decimos, y el llamado que hace MacArthur es que interpreten correctamente las escrituras cuando se trata de escatología. Y muchos de estos cristianos o pastores del movimiento reformado especialmente son de sana doctrina, interpretan correctamente las doctrinas esenciales, como les gusta llamar a ellos. Las doctrinas esenciales están bien, exponen correctamente las escrituras en ese sentido, pero fallan cuando predican escatología, sobre escatología, fallan. Y ahí es la contradicción que hay. Y había compartido en el video anterior que en Zacarías vemos profecías sobre Jesús de su primera venida, y los reformados modernos especialmente, y también los reformadores antiguos también, su fuerte en aquel tiempo de la reforma no era escatología, sino era una lucha de aquel tiempo sobre la fe, la sola fe salvadora en Cristo. Esa fue la batalla de la reforma desde la antigüedad. Ellos se especializaron en ese problema en aquel tiempo, pero no eran buenos intérpretes sobre escatología, así que no eran predicadores completos, en el sentido completo de enseñar todo el consejo de Dios. Entonces hay que entender que en el contexto de la reforma antigua, el problema era que especialmente el catolicismo estaba enseñando que la salvación era por obras, por ejemplo. Entonces la reforma llegó con Martín Lutero, y expuso bíblicamente que la salvación es por gracia, por la sola fe en Cristo Jesús, y que toda la gloria es para Dios, porque la obra de salvación fue y es y será una obra completa de Dios, una obra completa de principio a fin. Solo Cristo, sola fide, sola escritura, solo la gloria a Dios, sola gracia. Entonces esos puntos, en esos cinco puntos, en esas 5 solas, como lo llaman, en esas 5 solas se centró la reforma, no en escatología. Entonces, el llamado de MacArthur fue ese, que por un lado muchos interpretan bien, por ejemplo en Zacarías, interpretan bien la primera venida de Jesús, pero en la segunda venida que va a suceder en el futuro, ellos no interpretan de la misma manera que en la primera venida. Entonces ahí fallan, y ese fue el llamado de MacArthur, que por un lado son muy buenos en muchas cosas, pero por otro lado en escatología fallan. Entonces vamos a ver que la segunda venida, el reino venidero del Mesías, es importante. MacArthur también dijo que el movimiento reformado, o muchos cristianos, muchos pastores, no necesariamente tienen que ser del movimiento reformado, sino, hablando generalmente, muchos pastores hoy en día no le dan importancia a la segunda venida de Cristo.
Incluso confunden el rapto de la iglesia con la segunda venida. No creen, o sí creen, ellos dicen que sí creen, pero en realidad no creen, en la práctica no creen. Niegan la tribulación de 7 años. Para ellos no hay rapto porque ellos creen que la segunda venida que vemos en Mateo 24, para ellos eso es el arrebatamiento de la iglesia, pero no. Entonces, vamos a ver aquí que MacArthur, luego de exponer Zacarías 12, fíjese cómo los famosos amilenialistas, usando esta etiqueta, ya expliqué por qué la etiqueta, es para identificar a ciertos pastores y cristianos que alegorizan y espiritualizan las escrituras. MacArthur, por ejemplo, enfatizó las profecías que vemos en Zacarías capítulo 12, capítulo 13 y el capítulo 14 de Zacarías. Y fíjese cómo rápidamente esto voy a exponer. Dice Zacarías 12, verso 1. Fíjese a quién Dios le habla. El oráculo de la palabra de Yahweh acerca de Israel. Si usted seguramente sabe, y si no entiende lo de amilenial, bueno, hay un grupo de cristianos, de pastores, que enseñan que esto, por ejemplo, que vemos aquí en el verso 1, está hablando acerca de la iglesia. La iglesia, le ponen a la iglesia aquí, por ejemplo. Pero vemos que claramente la palabra de Dios dice que es una palabra de Yahweh acerca de Israel. Y entonces esto hay también, MacArthur enseña que esto hay que interpretar literalmente. Es algo literal, hay que entender esto en un sentido normal, de lectura normal, literal. No podemos espiritualizar. Por ejemplo, desde el vamos aquí comienza claramente que dice el oráculo de la palabra de Yahweh acerca de Israel. No podemos espiritualizar esta palabra, este texto bíblico. No podemos alegorizar y espiritualizar, no se puede hacer eso. Vemos en el verso 2 que dice, voy a hacer de Jerusalén, dice. Es literal. Voy a hacer de Jerusalén una copa que haga tambalear a todos los... Fíjese, que haga tambalear a todos los pueblos. Jerusalén, pueblos. Es algo literal. Nuevamente, verso 2, al final, Jerusalén estará también contra Judá. Y así, aquí, verso 3, Jerusalén. Vemos constantemente que Dios le está hablando a alguien en particular. Es literal. Aquel día se usa la palabra futuro. Aquel día, viene el día. Vemos aquí, aquel día, verso 6. En aquel día. Jerusalén, verso 6. Nuevamente Jerusalén, al final. Jehová o Yahweh también salvará primero las tiendas de Judá, dice. La casa de David. Habitantes de Jerusalén. Judá, aquí nuevamente. En aquel día Yahweh defenderá a los habitantes de Jerusalén. Habitantes de Jerusalén. En ninguna parte de esta profecía, en ninguna parte de esta profecía de Zacarías, en ninguna parte habla de la iglesia. Lo mismo ocurre en Zacarías 13. En aquel día abriré una fuente de la casa de David para los habitantes de Jerusalén. Aquí no está la iglesia. No existe la iglesia de Cristo aquí. Esto es una profecía para Israel, para los habitantes de Jerusalén. En aquel día, viene un día. Entonces vemos también, aquí vemos algo que cambia un poquito, en el sentido de que dice en Zacarías 14, aquí viene el día para Yahweh.
En otras versiones, viene el día para Jehová, viene el día para el Señor. Esta es la versión de la Biblia estándar heredada, solamente que lo estoy traduciendo al español. Entonces, aquí dice 14.1, viene el día para Yahweh. Entonces, MacArthur expuso todo esto, especialmente Zacarías 12, 13 y 14. Entonces dice, donde se nos profetiza en Zacarías la segunda venida de Cristo Jesús terrenalmente. Jesús va a pisar la tierra nuevamente en su segunda venida. Entonces vamos a ver qué dice MacArthur. Un momento, voy a revisar el volumen. Aquí vamos. The hope and the majesty of Messiah's coming kingdom is one of Scripture's most glorious themes. And we've looked at what Zechariah says about it, and he means exactly what he says, and there's no reason to change that. Somebody might say, well, where's the rapture? There's no rapture anywhere in any Day of the Lord text. There's no rapture in any Old Testament eschatological passage of Scripture. Why? Because the rapture is not seen anywhere in the Old Testament. If it were part of the second coming, if they were one and the same, you would see it there. But it's not. That's why Paul calls it a mystery. Atención, fíjese qué claro que lo dice el pastor MacArthur, que aquí es donde él habla, y el rapto, porque todos, a mí me pasó eso, estaba esperando que MacArthur diga, y el rapto, y qué pasa, y no vemos el rapto de la iglesia en Zacarías, y en otras, en Jeremías, y en muchas partes del Antiguo Testamento, no se revela el arrebatamiento de la iglesia, y MacArthur aquí lo dice. Y él pregunta, alguien podría decir, bien, ok, ¿dónde está el rapto? Y vamos a ver que en ninguna parte del Antiguo Testamento aparece el rapto. ¿Por qué? Okay, well, where's the rapture? There's no rapture anywhere in any Day of the Lord text. Fíjese que MacArthur dice en ninguna parte, cuando habla del día del Señor, recuerde que el día del Señor va a ocurrir, que es un día de juicio, y luego el día para el Señor, donde ahí es donde literalmente viene el Señor Jesús, va a pisar la tierra nuevamente. Entonces, cuando en esas profecías que habla del día del Señor, no aparece la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Eso tiene que quedar claro, tiene que quedar eso. Volvamos, no se preocupe si pauso de repente, voy a poner de nuevo, tranquilos. Yo vuelvo y lo pongo. Yo sé que quizás no, hay muchos que no tienen tiempo o paciencia. Bueno, puede, si quiere, adelantar el video a más velocidad. Hay veces que coloco la línea de tiempo en la descripción para que vaya directo. Pero tranquilos que voy a colocar todo. Tranquilos, necesito reaccionar porque es un video de reacción. Nunca olvide eso. Looked at what Zechariah says about it, and he means exactly what he says, and there's no reason to change that. Somebody might say, well, where's the rapture? There's no rapture anywhere in any Day of the Lord text. There's no rapture in any Old Testament eschatological passage of Scripture.
Why? Because the rapture is not seen anywhere in the Old Testament. If it were part of the second coming, if they were one and the same, you would see it there. But it's not. That's why Paul calls it a mystery, Amén. because it wasn't revealed, which means it's a separate event. Amén, amén, amén y amén. Hay que entender que el rapto de la iglesia, la doctrina del arrebatamiento, se le reveló al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Es un evento separado. Hay algunos que dicen que la segunda venida son en 2 etapas. No, eso es algo que usted dice, o que muchos dicen. La Biblia en ninguna parte dice que la segunda venida de Jesús se divide en 2 partes. No aparece eso de 2 partes. Es algo que muchos que no creen en la doctrina del arrebatamiento de la iglesia se expresan de esa manera. Y otros también hay que entender aquí, y necesito aclarar esto, que cuando usted va a querer refutar estas enseñanzas del pastor MacArthur, no es válido utilizar el argumento de dispensacionalismo, Darby y Scofield. Siempre repito esto, porque hay cristianos que automáticamente, cuando no están de acuerdo con esto que dice MacArthur, dice el dispensacionalismo. No, eso no argumente bíblicamente. Basta de repetir dispensacionalismo, Darby, Scofield, allá en 1900 no sé cuánto. No, eso no es un argumento bíblico. Es una opinión, sí, solamente eso, pero no es válido a la hora de argumentar o refutar algo que va en contra de su posición. Fíjese que MacArthur en esta predicación nunca habló de dispensacionalismo, Scofield, Darby. No, eso es un invento. Esos son argumentos de hombres. Y está bien, utilícelo si quiere, pero no es un argumento bíblico. En vez de perder tiempo en esas etiquetas, mejor métase a las escrituras, estudie las escrituras, busque un argumento bíblico, y eso es lo que hay que hacer. Y esto lo he escuchado de propios pastores utilizando el dispensacionalismo, Darby, Scofield viene, no. Fíjese que he escuchado del propio pastor Sugel Michelén diciendo esto. Siendo un pastor de sana doctrina, verdaderamente debería argumentar bíblicamente. No debería usar etiquetas. Si no, está perfecto, queda solamente como argumentos de hombres, pero no son válidos a la hora de ir a las escrituras. Entonces, nunca en el Antiguo Testamento, como dice MacArthur, se reveló el arrebatamiento de la iglesia. Nunca, no va a encontrar, como dice MacArthur, no va a encontrar el rapto de la iglesia en el Antiguo Testamento. Porque, como dice MacArthur, es un misterio, y es la palabra que el apóstol Pablo usa cuando habla del arrebatamiento de la iglesia. Un misterio. Esa palabra misterio es muy importante. Vamos a ver esta palabra misterio en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Dice Pablo: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vemos aquí la palabra misterio, y también tenemos 1 Tesalonicenses. Fíjese que dice
Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:15, dice: por esto os decimos por palabra del Señor que nosotros, los que estamos vivos, lo mismo que dice en 1 Corintios 15, los que estamos vivos y permanecemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeros. Entonces nosotros, que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde dice? ¿En la tierra? ¿Dice el versículo? ¿En la tierra? No, dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para dónde dice? ¿Para recibir al Señor en la tierra? No, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque cuando usted ve la segunda venida de Cristo, siempre, les voy a mostrar un momento. Esto vamos a dejar por aquí, un momento. Cuando vemos profecías sobre la segunda venida de Jesús, como Zacarías, por ejemplo, siempre es lineal. Siempre es lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Que siempre es el Señor Jesús viniendo y tocando tierra, viniendo a la tierra, que es lo que vemos en Zacarías, cuando Jesús va a tocar, va a pisar allí en Jerusalén. Entonces siempre vemos que cuando Jesús, en las profecías de la segunda venida, vemos que Jesús siempre pisa la tierra. Aquí le estoy dibujando un dibujito. Entonces, siempre lineal. ¿Qué pasa cuando Pablo revela ese misterio del arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Toca tierra el Señor Jesús? Esa es la pregunta. ¿Toca tierra? No. Y es ahí donde deja de ser lineal. Y ahí es donde vemos que el Señor Jesús viene en el aire, sobre las nubes, y lleva a su iglesia. Vemos lineal, lineal, lineal. De repente hay un cambio. Y deja de ser lineal cuando se nos revela el arrebatamiento de la iglesia. Y es donde vemos a Jesús en el aire, en las nubes, como dice claramente el texto, sobre las nubes. Vamos a ver unas nubes celestes. Entonces, esto hay que entender, espero que lo entienda, pero vemos claramente aquí en la palabra. Dice: lo que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes, atención. ¿Para recibir dónde? ¿En la tierra? ¿Para recibir al Señor Jesús en la tierra? No, en el aire. En las nubes, en el aire. ¿Entiende usted ahora? Entonces, vemos que, como dice MacArthur, es por eso que Pablo llama al rapto de la iglesia, al arrebatamiento de la iglesia, un misterio. Un misterio. Mystery. Because it wasn't revealed. Which means it's a separate event. Vamos a volver un momento porque es muy But importante. it's not. You would see it there. But it's not.
That's why Paul calls it a mystery. Voy a volver, porque voy a volver 20 veces, no se preocupe. Why? Because the rapture is not seen anywhere in the Old Testament. If it were part of the second coming, if they were one and the same, you would see it there. But it's not. That's why Paul calls it a mystery. Because it wasn't revealed. Which means it's a separate event. Why is it important for us to get this right? Because it's important to give honor to the Lord. All His Word matters. The better your people understand this, the more likely they are to live in light of 1 John chapter 3. Whoever has this hope in Him purifies himself, even as He is pure. We need to live in the light of the glorious appearing of Jesus Christ. We need to worship Him the way He's worshiped in Revelation 5. We need to learn from Peter that these are sanctifying realities. Don't cheat your people out of this. And be faithful to the Word of God. Impresionante, no engañes a tu gente con esto. No confundas la segunda venida de Cristo con el evento del arrebatamiento de la iglesia. Uno es claramente para Israel y otro es claramente para la iglesia de Cristo. Entonces es importante que seas fiel, como dice MacArthur, sea fiel a la palabra de Dios. Es el evento del rapto de la iglesia, como leemos aquí y como dijo MacArthur, es una bendita esperanza que la iglesia está esperando. Por tanto, dice el apóstol Pablo, consolaos unos a otros con estas palabras. Y como dijo, es una realidad que, como dice aquí, santificadora, se purifica a sí mismo, capítulo 3 de Primera de Juan. Primera de Juan. They are to live in light of 1 John chapter 3. Whoever has this hope in Him purifies himself, even as He is pure. We need to live in the light of the glorious appearing of Jesus Christ. We need to worship Him the way He's worshiped in Revelation 5. Amén. We need to learn from Peter that these are sanctifying realities. Don't cheat your people out of this. And be faithful to the Word of God. Impresionante el llamado del pastor MacArthur para que muchos tomen en serio la palabra de Dios y revisen su escatología. Cuidado con torcer las escrituras, con confundir a los creyentes cuando vemos en las escrituras que este asunto está claro, está súper claro. Dice MacArthur, toda su palabra importa, porque, como dije en el primer capítulo y en el segundo capítulo, hablé sobre esto. Y MacArthur dijo en esta predicación, en este cierre de la conferencia, que predicó sobre escatología, como vemos, que hay muchos cristianos pastores que no les importa los temas escatológicos, no les importa las profecías bíblicas. Pareciera que están muy cómodos en este mundo, y de hecho lo están muchos pastores, están muy cómodos en este mundo por la codicia, por la idolatría de la codicia. Quieren estar muy cómodos en este mundo y nuestra ciudadanía no
está en este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso, como dice MacArthur, estamos, que es una realidad, la aparición de Jesucristo es una realidad santificadora, tiene que ser así. Son realidades santificadoras. Realities. Don't cheat your people out of this. And be faithful to the Word of God. Debemos aprender como el apóstol Pedro dice. Necesitamos vivir a la luz de la gloriosa aparición de Jesucristo, que es lo que dice el apóstol Pablo aquí, en referencia al arrebatamiento. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Pero estamos en un tiempo de apostasía, estamos en un tiempo donde muchos pastores están haciendo alianza con el mundo, viviendo para el mundo, entonces no les importa irse de este mundo, se quieren quedar, y muchos de hecho se van a quedar en ese tiempo de angustia de Jacob, que será los 7 años de tribulación, y muchos se van a quedar. Pero no es que se van a quedar porque no creen en el rapto de la iglesia, se van a quedar porque en realidad nunca nacieron de nuevo. Eso es un hecho, es una realidad que vemos en las Escrituras. Nadie es cristiano por creer en el rapto o no. No, un cristiano verdadero es por la fe en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento. Ha nacido de nuevo ese verdadero cristiano, tiene una fe verdadera en Cristo Jesús. Entonces aquellos que van a quedar durante la tribulación, que quizás nunca se examinaron a sí mismos, como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la verdadera fe. Hay que examinarse a uno mismo, no por la doctrina del rapto, no, para examinarse a sí mismo si verdaderamente esa fe en Cristo es verdadera o no. Hay que examinarse, lo dice la palabra de Dios claramente. Entonces, muchos también se van a convertir a Cristo durante la tribulación, durante esos 7 años de tribulación. Así como el pueblo de Israel va a pasar por ese horno de fuego, también porque la gran tribulación va a ser a nivel mundial. Entonces va a haber personas que no son israelitas, que no son judíos. A nivel mundial van a haber personas de toda lengua, nación, que se van a convertir durante ese tiempo de tribulación de 7 años. Durante ese tiempo que va a gobernar el gobernante final, el anticristo. Pero va a ser un tiempo como nunca hubo en el mundo. Va a ser una catástrofe, literalmente. Y se van a salvar muchos, se van a salvar en Cristo muchos. Va a haber un remanente, por un lado, Israel, el pueblo de Dios terrenal, y también va a haber muchas personas que serán salvos, pero a prueba de fuego. Así que les quería compartir esto. Esta es la tercera parte. Creo que es el final, pero también vengo con un video en relación a esto que va a ser más para de parte, un regalo de parte de la iglesia de MacArthur, de parte de la iglesia, sí, de MacArthur, y de MacArthur en sí mismo, porque es un libro que tiene que ver con este tema, y eso lo voy a compartir en un próximo video. Pero esto es muy importante que les comparta, no se pierda la primera parte, la segunda parte y esta que es la tercera parte, y por favor visite para escuchar este sermón completo. Creo que está en YouTube, no sé si está de parte de oficialmente de parte de la página o del canal de la iglesia de MacArthur, pero por si acaso quiero decir que visite los sitios oficiales de la iglesia del pastor MacArthur. Yo solamente puedo reaccionar a, en este caso,
a partes esenciales que considero y les comparto y reacciono. Hago mi trabajo, de mi parte hago mi parte para Cristo, para el reino de Dios, y le subtitulo en español como sabe. Entonces, pero visite, nunca olvide visitar los sitios oficiales de la iglesia de MacArthur, que es Gracia, por un lado, gracia.org, que es en español, en la voz de Luis Contreras, aunque no se encuentra mucho sobre escatología, pero visite. Seguramente este sermón que Luis Contreras fue la voz, seguramente está allí este sermón en la voz de Luis Contreras, gracia.org. Y si no, también puede visitar gti.org, que es en inglés. Así que, y si quiere, me olvidaba, puede visitar mi blog personal, claudiogsauseo.com. Allí también puede encontrar, si quiere, este sermón completo en español en la voz de Luis Contreras. Eso si usted quiere, pero visite gracia.org para los sermones completos del pastor John MacArthur. Esto es todo. Saludos.